Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y en el día de hoy os traigo un partidón entre Magnus Carlsen y So, en el cual en este mini match que se están jugando el tercer y cuarto puesto. Una partida entre los que considero son ahora dos de los jugadores más en forma del momento claramente, en especial So, que últimamente en estos torneos pues está arrasando. Y la partida empezó con E4, E5 por parte de So, como es habitual, caballo F3 y caballo F6. La apertura Petrov por parte de So ya sabéis que es una de las aperturas más sólidas que existen contra E4, una de las aperturas que tiende a llegar a posiciones muy simétricas, sobre todo las líneas principales, con caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por, incluso esa de caballo C3, muchas veces los dos se enrocan al mismo puesto, y Carlsen intenta evitar esas líneas principales con la jugada caballo C3. Lógicamente So continúa con caballo C6 y esto nos lleva a la variante de los 4 caballos de la española, una de las variantes que tiene más posibilidades para ambos bandos. Y es que esta posición es muy curiosa, ya que las blancas, bueno, vamos a ver un poco cuáles son las jugadas que han hecho grandes maestros en esta posición. Alfil E2 se ha hecho, alfil C4 se ha hecho, alfil a B5 se ha hecho, A3 se ha hecho, torre B1, que parece ya una jugada completamente absurda, también se ha hecho, con la idea alguna vez de retomar de B. G3 se ha hecho, y no todo contento con esto, también tenemos D4, caballo D5, caballo por E5, otro sacrificio de pieza que también se ha hecho en bastantes ocasiones, caballo por D4, no es la línea más recomendada, pero sí que se puede hacer. Y ya no solo estas, hay una jugada más, y es que parece ya que no están cansados de inventar jugadas y a Carlsen se le ha ocurrido otra ideita aquí. Es verdad que es una jugada que ya se había hecho antes, pero la jugada es A4. ¿Cuál es la idea de A4 en esta posición? Para empezar, es una idea que, entre comillas, gasta un tiempo. Con A4 el blanco está ganando un poco de espacio, está ganando la casilla A2 para el alfil una vez que lo desarrolle, si lo acaba desarrollando por C4, ya que a caballo A5 siempre tendrá la jugada del alfil A2. Y una idea un poquito más escondida es que en muchas líneas este alfil de F8 se puede llegar a quedar atrapado gracias al peón de A4. Eso lo vamos a ver más adelante, porque es verdad que ahora no es ni mucho menos nada obvio. La idea también de A4 es esperar un poco. Por ejemplo, contra la jugada alfil C5 querrás hacer caballo por E5, al igual que hubiera hecho el negro si el blanco hubiera hecho alfil C4 en lugar de A4. Es como una posición, no voy a decir que es un Zuguan obviamente, pero es una posición curiosa porque una jugada como A4 sí que realmente tiene cierto de sentido. La partida continuó con la jugada alfil B4 por parte de Wesley desarrollando, que es la jugada más habitual, y Wesley dice, bueno, está A4 ¿para qué? ¿No? Me ha dejado más débil la casilla B4, ya no me molestan, puedo colocar tranquilamente mi alfil ahí sin que exista una 3 molestando. Y Carlsen sigue con una idea bastante curiosa, alfil D3, defendiendo el peón de E4 con el alfil, de manera que la jugada alfil por C3 simplemente puedo retomar de peón y no perderé el peón de E4. Por supuesto sigue siendo algo muy raro, estás colocando aquí un alfil delante de un peón, el peón en A4, como que no termina nada de tener demasiado sentido. Sin embargo, vais a ver como en un par de jugadas todo el plan de Carlsen cobra muchísimo sentido y como de hecho la posición de So se va a volver bastante fea muy rápido. La partida continuó con D6 por parte de So, jugada natural, jugada que, bueno, planea en algún momento desarrollar el alfil quizás a la casilla G4, molestando aquí por esta diagonal y aprovechando también que el alfil ya se ha movido y que no va a volver a E2. También es una jugada que no se enroca, lo cual está bastante bien, porque como ya el blanco está jugando de una manera rara, como que So se puede esperar que Carlsen tenga alguna idea de molestarle de una manera extraña. Así que tener más flexibilidad con el rey está bastante bien. ¿Cuál es el problema de la jugada D6? El problema de la jugada D6 es que ya le quita casillas a este alfil, lo cual parece una tontería ahora mismo, no parece tan importante, pero vais a ver que en tan solo una jugada esto cobra muchísima importancia. Carlsen de momento sigue con la jugada enroque, jugada muy natural, y So de nuevo se enroca. ¿Cómo continúa aquí el blanco? Porque es un momento importante. Tienes que decidir si quieres desarrollar este alfil. No parece fácil desarrollar el alfil. Tienes un alfil en D3. El alfil en D3 no lo vas a mover ahora porque perderías un tiempo. La torre N1 tampoco es que esté haciendo nada. Así que básicamente Carlsen tiene que solventar el problema de desarrollo y sobre todo el problema del alfil de C1. ¿Cómo consigue esto? Pues vais a ver que gracias a que se ha jugado A4 podemos realizar la jugada caballo de 5 en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque realmente caballo de 5 no sería una gran jugada si el negro simplemente pudiera tomar y tras peón por D5, por ejemplo, continuar con caballo 7, te atacarían este peón, digamos que lo tuvieras que defender con una jugada como alfil C4, simplemente continuaremos con C6 y el negro se va a quedar con la mayoría central, vamos a formar un centro muy fuerte con D5 y probablemente se quede una posición muy buena.
¿Cuál es la clave de tener este peón en A4 entonces? ¿Cuál es el sentido que tiene Carlsen con esta idea? La clave es que ahora vamos a hacer C3 y gracias a que está el peón en A4, este alfil de B4 se va a quedar atrapado en todas las líneas. Si alfil C5 continuamos con B4 y tras alfil B6, gracias a que está este peón aquí, continuamos con A5 y lo mismo pasa si alfil A5. Seguiríamos con B4 y tras alfil B6, A5 y ganaríamos de nuevo la pieza. Esa es la idea, una de las ideas principales de tener el peón de A4, y es que ahora no se puede retomar ese caballo de D5. Como digo, parece una tontería, pero es muy importante. De hecho, vais a ver que de momento So retira el alfil a la casilla C5 y Carlsen hace una jugada de nuevo muy inteligente. Realiza la jugada C3 que tiene dos ideas. Para empezar, directamente se amenaza B4 y tras alfil B6 A5, lo cual ganaría una pieza, de manera que el negro tiene que evitar esto y la mejor manera para evitarlo sería A5, y aquí se ve cuál es la otra idea que tenía C3, una idea ya más habitual, que es dejar la casilla C2 para el alfil. Y como veis, parece todo muy curioso, pero si os fijáis, el alfil en llegar a C2 desde D3 tarda 2 tiempos solo, mientras que cuando solemos llevar el alfil a B5 tardamos 1, 2 y 3. Con lo cual, con esta maniobra de alfil D3 alfil C2, haciendo las cosas un poco raras, al final Carlsen se ha conseguido ahorrar un tiempo. Pues como digo, el alfil ha acabado en C2 como en mayoría de las españolas y ya tiene preparada la jugada D4. En un momento todas las piezas de Carlsen han conseguido coordinarse y como digo, viene la jugada D4 y el blanco tiene que, el negro tiene que reaccionar de alguna manera. Si te consiguen hacer D4, clavarte aquí en G5 con la fuerza del caballo D5, vas a tener bastantes problemas. También la jugada A5 ya no solo evitaba B4, sino que también daba la casilla A7 al alfil, con lo cual ya el negro puede hacer tranquilamente la jugada caballo por D5. E por D5 por parte de Carlsen, lógicamente, y caballo E7 de Wesley. Y llegamos a otra posición interesante, porque Carlsen tiene que decidir qué hacer con este peón de D5, si lo quiere defender, si lo quiere dejar ahí a su suerte. Los sacrificios con alfil por H7, seguido de caballo G5 y dama H5, supongo que muchos os preguntaréis qué pasa. Tenéis que tener en cuenta siempre que este alfil puede venir a F5. Después de dama H5, te hará alfil F5, te defiende la casilla H7 y por lo general esta es la razón por la que no vale. En este momento Carlsen decide hacer ya otra jugada un poco extraña. Es que realmente, si os fijáis en el tiempo que había empleado en la partida, Carlsen todavía seguía en preparación. La partida continuó con la jugada caballo G5. Obviamente estamos amenazando alfil por H7, seguido de dama H5 y mate. Con lo cual hay que hacer algo, hay que poner algo en medio de esta diagonal de B1 a H7 para que no nos coman ese peón a H7 o ya bien sea mover el peón a H6, que fue lo que hizo So. Viendo cómo continúa la partida, parece que la jugada más tranquila o la jugada más segura que puede hacer el negro en esta posición es hacer alfil F5, quitarte ese alfil de C2 que te está molestando y llegar a una posición en la cual realmente el negro no tiene demasiados problemas. Podría seguir, por ejemplo, con caballo por dama H5, H6, caballo 4, dama D7. El negro ha completado su desarrollo, la jugada de 4 no se puede realizar, tenemos un alfil bastante fuerte. Si nos toman aquí comemos y el peón de 5 queda débil, podemos jugar con un intentando avanzar con F5 en un futuro. Como digo, una posición que me parece bastante cómoda para las negras y que no tienen demasiados problemas. En la partida, sin embargo, Wesley hizo la jugada H6, jugada que por supuesto es muy natural. La de H6, simplemente quiero mover al caballo de aquí, si me hacen caballo E4 voy a quitar el alfil, voy a continuar con F5, caballo G6 y todas mis piezas se van a coordinar perfectamente. Además de que el peón de D5 sigue siendo una debilidad. Pero Carlsen empieza a complicar muchísimo las cosas en este momento. Empieza con la jugada D4. D4 amenaza directamente el alfil. Lógicamente no podemos comer en G5, ya que tras D por C5 hemos ganado la pareja alfiles. La columna H se ha abierto, lo cual cuando la dama aquí llega a H5 te va a durar un poco más. Se amenaza el peón de G5 y ya blanco tiene demasiadas ventajas. ¿Qué otra jugada posible se puede hacer? Se puede hacer E por D4, pero no es una jugada que tenga demasiada lógica, ya que estarías abriendo aún más la columna E y no parece que esto le vaya a favorecer a las negras. Así que Wesley simplemente decide retirar alfil a B6. Con esto, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido tener otro alfil de D4 y sobre todo hemos conseguido que el alfil de C1 empiece a ser una pieza que ya está mucho más activa. ¿Cómo sigue jugando Carlsen en esta posición? Sigue ganando tiempos y sigue jugando con el dinamismo. Hace la jugada caballo H7. Se amenaza directamente caballo por F8, así que la jugada torre 8 parece única. Y llegamos a este momento que es muy importante. Lógicamente, meter el caballo en H7 es prácticamente una condena de muerte para el caballo. El caballo aquí ya no va a salir por aquí, no va a salir por aquí, no va a salir por allá. Así que está bastante claro que el blanco va a acabar perdiendo ese caballo H7. Sin embargo, la idea de Carlsen es sacrificar este caballo y a cambio abrir por completo el rey de las negras.
Tenéis que tener en cuenta que el hecho de que este alfil esté aquí completamente separado de la partida hace que realmente las casillas negras en el flanco de rey sí que sean débiles, por mucho que no siga existiendo ese alfil de casillas negras. Como no está actuando en el flanco de rey, podemos considerar que ahí las casillas negras sí que pueden llegar a ser débiles, y de hecho es lo que va a acabar pasando en la partida. Carlsen directamente sacrifica el caballo en la casilla F6, caballo F6, y tras peón por realiza la jugada dama H5. Os podríais pensar, bueno, ¿por qué no ha hecho dama H5 primero y ya luego veo si hago caballo F6 o no? El problema es que ahora te harían caballo por D5 y ya está controlada la casilla F6 y no estarías doblando esos peones en F6 y, digamos, debilitando por completo el enroque de las negras. Con lo cual, muy buena jugada de Carlsen, caballo F6, obligando lógicamente a tomar, porque si no el blanco ganaría la calidad N8, G por F6 y ahora dama H5. Ya para empezar, bastante sorprendente simplemente dar aquí un caballo y luego hacer una jugada tranquila como podría ser dama H5. Veis que el blanco no está esperando obtener nada a cambio directamente por la pieza, más allá del hecho de haber debilitado muchísimo el rey de G8. Veis que este peón ha desaparecido de G7, con lo cual el peón de H6 está mucho más débil y la columna G se ha quedado abierta. Tened en cuenta que es una posición en la cual el ataque es bueno porque las piezas del negro no consiguen llegar a defender. Obviamente esta torre no va a llegar a defender, este alfil tampoco, el caballo no tiene fácil acceso porque tiene cubierta la casilla F5 y la casilla G6, se puede comer, y la dama tampoco parece que pueda acceder. A pesar de ello, la posición realmente sigue siendo igualdad. Había una manera bastante bonita de intentar traer las piezas a la defensa y empezaba con la jugada dama D7. Se amenaza dama G4, con lo cual el blanco tendría que evitar esto como una jugada como H3, por ejemplo, y ahora podías aprovechar que la dama de repente pueda acceder por la séptima fila y hacer la jugada caballo G6, ya que ahora tras alfil por, peón por, dama por, se podría continuar con rey H8 y digamos que esa amenaza torre G8 seguido de dama H7 y parece que la partida va a acabar con un continuo ahí tras dama por H6, dama por F6, dama H4 jaque, dama D8, dama F6, ese tipo de continuos. Como digo, una posición todavía muy complicada, pero parece que esta era la mejor manera, la manera más sencilla del negro para defender la posición. En la partida So hizo la jugada E4, que es una jugada que objetivamente es buena y que básicamente la idea que tiene es cortar el rango de acción de este alfil para poder meter finalmente ese caballo en G6 y que todas las piezas empiezan a venir. De hecho, es muy fácil equivocarse aquí con las piezas blancas. Una jugada como alfil por E4 y sería un grave error, y es que tras F5, como digo, ya no controla G6. Si vuelves a mover el alfil, seguiría caballo por D5, seguiría dama F6 y el negro está llegando a tiempo con todas sus piezas. E4, sin embargo, tiene un problema bastante claro también, y es que este alfil de B6 se queda completamente muerto. Ahora el alfil está chocando con un peón de D4 que ni siquiera está presionado con otro peón, con lo cual es un alfil que ya no va a jugar en bastante tiempo. La partida por parte de Carlsen continúa con la preparación, y es que hace torre E1. La idea de torre E1 no es necesariamente retomar en E4, sino más bien aprovechar la columna G que el blanco ha conseguido abrir mediante la jugada caballo F6 y de esta manera, acabar dándole mate al rey de alguna manera. Y es que ya en este momento no era nada fácil continuar con la defensa para las negras. Parece que la mejor jugada era realizar alfil F5 y tras torre E3 realmente hubiéramos llegado a una posición muy compleja en la cual objetivamente parece que es igualdad. Pero ya os digo yo que Carlsen tenía esto preparado hasta la 13.000 por lo menos, y seguramente a So tampoco le hubiera sido fácil encontrar la defensa. Como digo, es la típica posición en la cual realmente el bando que tiene las cosas preparadas de casa, una posición tan compleja, tiene mucha ventaja en el tablero, y más cuando son ritmos rápidos. La partida So hizo una jugada muy natural, realizó la jugada F5 con la idea de defiendo mi peón D4, quiero traer mi caballo a G6, quiero traer mi dama H4 y qué cosa mala me puede pasar. Pero vais a ver que de repente las cosas no son tan sencillas. Empezamos con la jugada alfil por H6, jugada clave ya que evita caballo G6, que era la idea que tenía el negro para traer más defensa cerca de su rey. ¿Por qué se evita caballo G6? La clave es que si caballo G6 podríamos continuar con alfil G5 atacando a la dama de D8 y no se puede hacer F6 porque cae el caballo. Una jugada como dama D7 se continuaría con alfil F6, se amenaza dama H6 y la posición está completamente perdida para las negras. La partida, Wesley decidió tomar el peón de D5, lo cual, si bien toma un peón, también estás abriendo ya
otra diagonal cerca de tu rey. En este caso la diagonal A2G8 se ha abierto y directamente Carlsen va a intentar aprovecharla. Primero realiza la jugada alfil G5, de nuevo atacando a la dama y aprovechando que no tiene casilla buena. Si dama D7 volveríamos a hacer alfil D3 y el caballo no lo puedes defender realmente porque es que me lo como. Continúo con alfil F6 y el mate en la casilla H8 sigue viniendo. En la partida Wesley, para evitar que las casillas negras se quedasen tan débiles, hizo la jugada F6, ya lo he comentado. Por mucho que exista un alfil de casillas negras, eso no te exime de tener casillas negras débiles, porque como veis el alfil, para empezar, no está controlando demasiadas casillas negras, pero lo que está claro es que en esta parte del tablero, que es donde está el rey de las negras, no está controlando absolutamente nada. La partida continuó con alfil B3, lógicamente después de la jugada F6 se ha abierto esta diagonal, así que tiene mucha lógica aprovecharla. No se puede hacer F por G5, ya que tras la jugada dama G6, rey F8 y alfil por D5, simplemente te están dando mate. Viene dama F7, viene dama G8 y el negro no puede evitarlo todo. Tendría que hacer alfil F6, sacrificarlo todo y llegar a una posición con calidad de menos y el rey bastante débil, que estaría completamente perdido. La partida continuó con C6 por parte de Wesley, defendiendo este caballo como puede, y Carlsen dice, a ver, tengo un alfil que está jugando, tengo una dama que está jugando, tengo un alfil que está jugando. Cualquier persona normal probablemente movería el alfil, pero Carlsen dice, ¿para qué? Si puedo hacer torre 3 y no me pueden comer el alfil. Con torre 3 lo que Carlsen está consiguiendo es activar otra pieza más. En este caso la torre está llegando tanto a la casilla H3 como a la casilla G3 para terminar de darle mate al rey de las negras. De nuevo veis cómo las piezas del negro no están consiguiendo llegar a la defensa y eso hace que la posición esté absolutamente perdida. Si se tomara el alfil de G5, la partida podría continuar con alfil por D5, C por D5, dama G6 y tras rey F8 y torre H3, el blanco, como podéis ver, tiene dos piezas enteras de menos. Sin embargo, ¿cómo puedo defender a ese rey? Pues no hay manera. Si viene alfil E6, simplemente torre H8, torre H7 y mate a la siguiente, y básicamente lo mismo se repite contra todas las jugadas. Sigue torre H8, sigue torre H7 y hay mate en F7, en G7, en H6, hay 17 mates diferentes en esta posición, porque de nuevo la dama y la torre se coordinan a la perfección y el negro tiene prácticamente todas las piezas en primera. La partida So decidió realizar la jugada rey F8 intentando salir con el rey, intentarlo llevar a C7, lo cual por supuesto sería muy bonito, pero es que Carlsen no lo va a permitir. De nuevo, jugada muy precisa de Carlsen, dama G6, con la idea simplemente de traer la torre H3 y H8. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues simplemente no se puede evitar. Por ejemplo, si rey E7, la clave ahora, veis cómo este alfil en realidad sí que está jugando. Controla casilla F7 directamente. ¿Cómo puede aprovechar esto el blanco? Un pequeño ejercicio, a ver cuál de vosotros lo resuelve. Y se resuelve con un jugadón. Alfil por F6. No se puede comer de caballo porque entonces la casilla F7 volvería a estar controlada y tras dama F7 sería mate. En la partida Wesley decidió hacer la jugada F4, jugada que controla tanto la casilla G3 como la casilla H3 a la vez que gana un tiempo sobre la torre. Todo parece así pintado muy bonito. La realidad es que el peón, al estar en F4, deja de defender la casilla E4 y Carlsen continúa muy hábilmente con alfil H6 y tras rey E7, dama H7 buena, y a eso no le queda más remedio que abandonar. Si hubiera continuado con la jugada rey E6, simplemente torre por E4 mate para darle, mate en 24 jugadas a, como he dicho, probablemente el segundo mejor jugador del mundo, casi al nivel de Carlsen, diría, en estos torneos últimamente. Espero que hayáis disfrutado mucho la partida, ha sido un verdadero partidón por parte de Carlsen, una preparación muy buena, una preparación bastante rara, empezando con una jugada ahí un poco troll a 4, que como digo, es una jugada que no se suele ver tanto, pero que como veis realmente sí que tiene algunas ideas ocultas y le ha servido, como digo, para acabar ganando en 20, ni más ni menos que a Wesley So. Así que espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.